Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga mucho. Continuamos la semana y quiero compartir con ustedes el pan de hoy. Miren, esto lo encontramos en el libro de Efesios 6. Es dos versos muy conocidos. Yo creo que la mayoría de ustedes se lo saben de memoria. Está del verso 10 al 12. Lo voy a leer para poder comenzar. Dice así: por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra lo que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Saben que estos días el Señor me enseñaba que muchas veces nosotros los hijos de Dios vemos o decimos, hablamos de nuestros enemigos y vemos enemigos en las personas de carne y hueso. Porque acá dice el apóstol, la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso. No es con carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Y por qué digo que cada cierto tiempo el enemigo seduce para que el pueblo de Dios caiga en esto de ver enemigos en su cónyuge, ver enemigos en sus familiares, en sus hermanos de la fe, en el círculo de trabajo, ver enemigos? ¿Y por qué yo me daba cuenta de eso y el Señor me decía, mira, pon atención? Me dijo, porque cuando están molestos, dicen, nombran a la persona. Y cuando nombran la persona, ya estamos desviando, estamos desenfocados en nuestra guerra espiritual. Yo sé que esto lo he enseñado muchas veces, pero es tan importante de poder ver, cómo ver a estas huestes de maldad, cómo ver estos espíritus territoriales, cómo ver estos enemigos, porque ellos son nuestros enemigos. Y el Señor me decía así, me decían, los enemigos vienen del infierno. Los enemigos vienen del infierno. Si usted dice la soledad ¿de dónde viene? ¿Viene del reino de los cielos o viene del reino de las tinieblas? La soledad es un espíritu que viene del infierno, es un enemigo. La angustia viene del infierno. La desolación es infernal. El ego es infernal. La duda es infernal. La incredulidad es infernal, viene del infierno. Esos son nuestros enemigos. Nuestros enemigos no es mi cónyuge, no son mis hijos, ¿cierto? No son mis primos, ni mis parientes cercanos, ni lejanos, no son mis hermanos de la fe. No, tus enemigos son infernales. Cuando usted comprenda que sus enemigos son infernales, ya nunca más le va a poner a sus enemigos nombre y apellido. Ahora, ¿cómo hacemos esta guerra? Y yo digo, qué hermoso es el Señor. Porque miren lo que dice en el verso 10. Dice así, por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor. ¿Y saben lo que es ponerse firme en el Señor? Que cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, como dice la canción, he decidido seguir a Cristo. Cuando decidimos seguir a Cristo, cuando le recibimos en nuestro corazón, nosotros comenzamos a transitar un camino de bendición. Es un camino de bendición. Seguir a Cristo es un camino de bendición. Entonces dice, por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor. O sea que tú estás caminando en el camino de bendición. Mantente firme en el Señor. Mantente firme que todo lo que viene del Señor es bendición. Es bendición. Y dice, firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. En el poder de su fuerza. Entonces, qué tremendo es esto. Miren, el camino de bendición, como se le reveló a un pequeño, es suma. Miren, yo les voy a contar esta anécdota. Esta la cuenta el pastor David John Guichó en uno de sus libros. Me parece mucho que 7 pasos para vivir en la cuarta dimensión.
Y esta anécdota es la siguiente. Dice que un papá va con su hijo al culto, a la fiesta, como le llamamos otros, van y el pastor comienza a predicar de una manera muy elevada, en donde comienza a usar diccionario, que la palabra en hebreo, que en griego, y comienza a tener un sermón muy profundo. Entonces el papá dijo, pucha, mi hijo está recién aprendiendo a sumar y a restar, es muy pequeñito, este sermón no lo va a comprender. De hecho, decía el papá, ni yo lo entiendo. Entonces estaba muy preocupado en el sermón. Entonces ve a su hijo y ve que su hijo está así, pero totalmente sumergido en lo que estaba sucediendo ahí en ese lugar. Y él dijo, ¡ay, qué hijo tan inteligente tengo! Miren, está comprendiendo este sermón que yo no entiendo, y sintió una gran satisfacción. Cuando salen de la reunión, él va manejando y le dice a su hijo pequeño de 6 años, y le dice, hijo, ¿sabes qué? Estoy muy contento contigo, porque pudiste comprender ese sermón, siendo que yo no entendí nada. Y el niño le dice, papá, yo tampoco entendí nada. Ah, no entendiste nada. ¿Y por qué estabas tan concentrado? Es que, papá, me di cuenta que detrás del pastor, la cruz es más. Es como el más, dijo. Papá dijo, me di cuenta que la cruz es como el signo positivo. Es como las bendiciones, que el Señor siempre suma. Y el papá le dijo, hijo, tú predicas mejor que el pastor. Eso es cuando nosotros estamos firmes en el Señor, y en el poder de su fuerza, prevalece el poder de su fuerza. Caminamos de bendición en bendición. Entonces el enemigo vendría a ser como las restas. Viene como a robarnos. Viene de repente un sentimiento de tristeza. Y hay personas que de repente dicen, pastora, me llegó una tristeza, no paro de llorar. Tengo ganas de llorar, y me siento triste y no sé por qué. Ahí le digo, discierne, ¿ese espíritu de tristeza viene del reino de los cielos o es infernal? ¿De dónde viene? ¿Te produce el fruto del Espíritu Santo? ¿Te produce amor, paz, gozo, benignidad, bondad, templanza? ¿Qué te produce? No, me produce dolor. Entonces es infernal, es infernal. Y es ahí cuando tú tienes que hacer la verdadera guerra y decir, no acepto esto. No tengo ningún motivo para estar triste. No tengo ningún motivo para tener dolor. Porque yo, Señor, he decidido, como dice acá el apóstol Pablo, a mantenerme firme en el Señor. Firme y en el poder de su fuerza. En el poder de su fuerza. Ahí está la guerra espiritual. Entonces tú dices, tristeza, ¿sabes qué? Me ha robado 5 horas de mi vida. 5 horas de mi vida que he estado llorando sin razón porque me has convencido de que yo siento tristeza. Recuerde que Satanás es un mago. Miren lo que dice abajo en el verso 11. Revístanse de toda armadura de Dios, ¿cierto? ¿Cuál es la armadura de Dios? En el poder de su fuerza. No es con tu fuerza, en el poder de su fuerza. Dice, revístanse de toda armadura de Dios para que puedan hacerle frente a las acechanzas del diablo. Entonces, yo cuando escucho la palabra acechanza, yo me imagino a Satanás como lo es un ladrón que se pone así, está esperando, está al acecho, esperando tu momento débil. Cosa que cuando estás más vulnerable, ¡pa! Va y te ataca. Dice, para que puedas hacerle frente a las acechanzas del diablo. Entonces tú tienes que decir, no, yo me pongo firme, me mantengo firme en el Señor. Porque yo cuando decidí por Él, decidí la vida. Cuando decidí por Él, decidí a cosechar una vida de bendiciones. El Señor, como dijo este niño, es suma, es positivo, es suma. O sea, se agrega suma. De hecho, la multiplicación es un conjunto de suma. Pero es suma. El Señor es lo que multiplica. Es lo que multiplica, es el conjunto de suma. Esa es tu vida. El diablo está al acecho esperando para restarte, para convencerte, porque el único poder que va a tener es que tú le creas. Es que te pone el pensamiento de tristeza para que tú digas, me siento triste, ay, me siento enfermo, me siento angustiado, me siento con duda, hice bien o no hice bien, me siento enojado, muy molesto, no lo voy a poder superar, siento que no lo voy a perdonar nunca. Eso es recta, ese es el camino de la muerte, ese es el camino de la maldición. Y tú tienes que parar y decir, no, ¿de dónde viene?
No, este pensamiento es infernal. La incredulidad viene del infierno, es un demonio. Él es tu verdadero enemigo. Todo lo que está en el infierno, lo que está en el infierno es tu enemigo. Por eso aquí se encarga el apóstol de decirte, la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso. Tarea, escribirlo 1000 veces. No es con gente de carne y hueso. Nuestros enemigos no es tu familia, tu enemigo no es tu cónyuge, no son tus hermanos en la fe, no lo es. Son estos espíritus, estas potestades, estos demonios que se arrastran, que caminan, que vuelan y están por sobre los aires más altos. Esos vienen del infierno, son infernal. Por eso tú siempre tienes que estar atento, revestido en las fuerzas del Dios. Dice, y en el poder de su fuerza. En el poder de su fuerza, porque no es tu guerra. Tú tienes que declarar la palabra y decir, yo no la acepto. Porque el fruto del Espíritu es paz, amor, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, humildad, ¿cierto? Y con tales cosas no hay de. O sea, este sentimiento de enojo, de rabia, de celo, ¿cierto? De envidia, es infernal. Es infernal, te descubrí, Satanás. Tienes que decirle, te descubrí, te pillé en tu propia trampa. No, esto viene del infierno. Tú eres mi enemigo. Tú eres mi verdadero enemigo. Como dijo Jessica, mi hermana que me trajo a la fe, ella siempre decía, ¡ay, sabes que me cae tan mal ese demonio de rechazo! Me cae mal. Siempre le resisto y le echo fuera. Ella decía bien. Cada vez que una persona que estaba siendo controlada, dominada, ¿cierto?, por un demonio de rechazo, entonces, ¿cómo la atacaba? La atacaba haciéndola sentir mal, llamándole la atención. Entonces, ella no decía, esta persona, Pepito, como Juan Pérez, que siempre decimos, por nombrar a alguien Juan Pérez, ella no decía eso, Juan Pérez. Ella no ponía sus ojos en la gente de carne y hueso. Ella decía, me cae mal este espíritu de rechazo. Ella sabía que venía del infierno, que esos son nuestros enemigos. Siguen siendo estos nuestros enemigos. Entonces dice acá en el verso 12, dice contra huestes espirituales en las regiones celestes. Dice, por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, cuando llegue ese día que viene a atacarte un enemigo infernal, ¿cierto? No alguien de carne y hueso, ¿cierto? Para que hagan la guerra como corresponde, infernal, puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Firme, lo dice 2 veces, en el verso 10 y en el verso 13. En el verso 10 dice, por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor. Yo camino en un camino de vida y de bendiciones. El Señor Jesús nos da ese camino, un camino de bendiciones, de suma, de benignidad, de pensar bien, de benignidad, de sumar. Aunque la circunstancia se vea oscura, tú sacar por el Espíritu Santo las raíces de lo que hay. Como decía el pastor Enrique, si usted ve un hombre que siempre va a la botillería o va al bar y está ahí y sale hasta camina doblado, ¿usted qué piensa? ¿Usted piensa que ese hombre se gasta todo su sueldo, que es un maltratador en la familia? ¿Qué piensa? O dice, ese hombre no tiene un amigo, no tiene un verdadero amigo. Si tuviera un verdadero amigo, recibiría un buen consejo. ¿Se dan cuenta? El moverse por la obra del Espíritu me hace sumar. El moverme en la obra del Espíritu Santo es sumar, es bendición. Cuando algo te está restando, es infernal. Cuando es menos, es infernal. No puedes ser tú, no puedes desviarte del camino angosto de la bendición, el camino estrecho de la bendición. No puedes desviarte porque si te desvías, vas a restar. El camino de Dios, la cruz, como dijo este niño, la cruz es suma, la cruz es bendición. Haz una buena guerra espiritual, querido. Te invito a mantenerte firme, como dice el apóstol, firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Si esta palabra te bendijo, te invito a compartirla. Y si Dios lo permite, si Él así lo quiere, nos vemos mañana
God bless you. Shalom. Hasta Alaska.